la parte externa. De hecho, la pared celular, pues, ya no es una parte integral de la célula, y no en todas las células podemos encontrar pared celular, pero bueno, son como las, barreras, los límites, la parte externa o extracelular, y que corresponde, bueno, ya a nuestro último tema, que de hecho, bueno, los que ya vieron el cuestionario, pues solo me refiero a 4, creo que son 4 preguntas que corresponden a pared celular. Además, es un tema que, bueno, durante muchos años, pues se vio con más intensidad en este curso, porque antes no existía su curso de organismos unicelulares, ¿no? A partir del plan, de 2016 se integró esta materia de organismos unicelulares, el plan que ustedes, actualmente están cursando, el que a ustedes les corresponde, pero antes todo lo de organismos unicelulares y esta materia de celular, pues, prácticamente se veía en un solo curso. Claro que no abarcábamos la clasificación, no abarcábamos, pues, todas las diferentes formas de organismos unicelulares, pero se veían muchos aspectos. De hecho, también veíamos bacterias y virus. O sea, como que parte de lo que ustedes ya vieron en su curso, sí, que corresponde tanto a diferentes niveles de organización, diferentes filums, diferentes categorías, diferentes grupos, lo veíamos, pero todo integral en la materia de estructura y función celular. Ya a partir de 2016, con este nuevo plan, ya se elimina toda la parte de procariontes, ¿sí? Ya no la vemos en este curso, y ya tampoco vemos, pues, toda la clasificación de organismos. Y de hecho, bueno, pues, pared celular quedó así como ya nada más como lo último, como que ya no nos vamos a centrar demasiado, porque ustedes, debieron haberlo revisado, analizado con más detalle en su curso de organismos unicelulares, nada más es ya como complemento. Bueno, pues, después de este rollo, pues, vamos a centrarnos en lo que nos corresponde. Entonces, por lo tanto, ya saben, ay, perdón. Ya sabemos que, ay, no sé, no me deja activar mi señalador, aquí está, que, tenemos, diferentes tipos de células que van a presentar este tipo de estructuras con diferente composición química o bioquímica, que serían las bacterias, que bueno, ya ustedes deben saber la composición de este tipo de organismos procariontes, que es muy diferente la composición a la de las, células vegetales y a las células de los hongos, que van a ser 2 de los grupos de organismos, bueno, 3, incluyendo a las bacterias, que van a presentar dentro de todos los reinos de organismos, van a presentar pared. El resto, bueno, pues, como les dije, no se centra ya, como alguna estructura importante en las células, sino como complemento de algunas células, que en este caso solo voy a describir para el caso de la célula vegetal y la célula de los hongos, y ustedes ya revisaron el que corresponde a bacterias. Bueno, pero, ¿qué es la pared y para qué sirve? Bueno, ya mencioné que es una estructura extracelular, ¿sí? Que va a ser o va a tener importancia para aquellos organismos que formen tejidos que a lo mejor no son tejidos, tan especializados como en el caso de las células en animales, los organismos, que bueno, pues tienen diferentes órganos, los que acabo de describir, que si el hígado, el intestino, el corazón. Eh, Aunque no es tan compleja, el vasto número de órganos y de conformación tan compleja como en los organismos, de tipo animal, en los de tipo vegetal y los de los hongos, pues incluso, en algunos de ellos, en los hongos, se conoce como tejido no completamente verdadero, o sea, una clasificación así a lo mejor un tanto antigua, pero se dice que, los hongos, tienen pseudotejido. ¿Sí? Aunque, bueno, pues no forma órganos así tan especializados como en el caso de hay algunos vegetales, algunos, tipos de plantas que sí forman tejidos un tanto complicados, aunque no tan complicados como en el caso de los animales, pero sí forman tejidos bien definidos, y en el caso de las plantas sí se consideran tejidos verdaderos. Entonces, es una capa extracelular, ¿sí? Que envuelve o protege a la célula
pues, para darle protección, soporte, forma, estructura a las células. Todo lo que vimos acerca del citoesqueleto, sí que es tan armado, tan complejo en la célula animal, todo lo que acabamos de ver con los capítulos anteriores, pues, muchos de eso lo hace la pared, ¿sí? De hecho, las células bueno, vegetales y las de hongos, pues, no tienen un citoesqueleto tan desarrollado, tan complejo, tan armado como lo que acabamos de ver, porque presentan precisamente su pared. Entonces, podríamos decir que la pared hace las funciones que hace el citoesqueleto y toda la matriz extracelular en las células que no tienen pared, ¿sí? Bueno, entonces, ¿en dónde podemos encontrar la pared? Pues ya lo mencioné, en el grupo de los hongos, que de hecho los hongos, pues son considerados como que ni animales ni vegetales. Para unas características se parece más a vegetales, como en el caso de la pared, ¿sí? Que aunque no es de la misma composición química, tiene cierta semejanza, la estructura, la forma, incluso la función de la pared en los hongos es muy semejante a la de las plantas. Por eso, pues, se confundía o se creía, digamos, estamos hablando de hace 2 siglos, pues que estos eran considerados como plantas. Pero si lo vemos en el sentido de su metabolismo, en el sentido de que son heterótrofos que requieren de elementos, pues, ya procesados, ya hechos, ya sintetizados para poderse nutrir, entonces se consideran heterótrofos igual que los animales, entonces están como que en el intermedio, ¿no? Son fijos, están por debajo del subsuelo, que crecen así como una, vasta red de micelios a manera de como de raíces, pero, pues, no son propiamente raíces. Entonces, bueno, pues, ¿qué son? Pues, no son ni vegetales ni animales, son hongos, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, algo importante que también podemos distinguir, que a pesar de que tienen pared igual que los vegetales, pues su composición de sus fibras que, bueno, su principal componente de la pared es la quitina. ¿Pero qué es la quitina? La quitina es una cadena de azúcares, o sea, es un polisacárido, pero a diferencia de la célula vegetal, ¿sí? La célula de los hongos tiene grupos funcionales, las ramificaciones de grupos amino, o de lo que fueron, o de lo que componen, o lo que fue alguna vez aminoácidos. Entonces, el carbohidrato, el azúcar, esta fibra de quitina que tienen los hongos bueno, el azúcar, principal es la N-acetilglicosamina, ¿sí? A pesar de que son también, azúcares de 6 átomos de carbono, semejantes a la glucosa, pero no es glucosa, es glicosamina. Por lo tanto, es una molécula que podemos decir que si se desprendiera o si se desglosara, se degradara, pues sería menos dulce que la glucosa en cuanto a endulzantes. Tendría más, componentes nitrogenados por estos grupos amino, ¿sí? Estos grupos que tenemos acá abajo que son, pues, partes o componentes de aminoácidos. Entonces, si, asociamos a los aminoácidos con proteínas, o sea, es más proteica la pared de los hongos que la pared de los vegetales. La pared de los vegetales es netamente polisacáridos, celulosa, y además nosotros no tenemos la capacidad, o no, ya poniéndonos como organismos heterótrofos consumidores, nosotros no consumimos, no, bueno, sí consumimos, pero no degradamos a la celulosa. La celulosa es meramente puras fibras largas de glucosas, ¿sí? Cadenas enormes, largas de glucosa, pero no tenemos las enzimas para degradar esas cadenas, ¿sí? Por lo tanto, pues no nos sirve de alimento hasta que sea degradado. De hecho, ni, por ejemplo, los herbívoros, como el caso de los rumiantes, como las vacas, ese tipo de animales, pues, a pesar de que se alimentan de puro forraje, de pura hierba, de todo el contenido vegetal, pues, ellas no lo degradan sus, bacterias, su microbiota que tienen en su rumen, en sus estómagos, ¿sí? Y los que realmente tienen las enzimas para degradar a esa celulosa son las bacterias.
Nosotros también tenemos bacterias dentro de nuestro intestino, en nuestra flora intestinal, pero no tenemos a esas bacterias que hacen o que degradan a la celulosa. Por lo tanto, cuando consumimos fibra, cuando consumimos grandes cantidades de fibra vegetal, pues realmente no nos nutrimos de eso. ¿Por qué? Porque la mayor parte, pues sale, bueno, más bien sale como entra, ¿no? Entonces es muy poco lo que podemos degradar. Mm, Por lo tanto, bueno, yo aquí hago mi comercial, porque recuerden que les dije que me dedico a los hongos, entonces hago mi comercial de que, bueno, pues me voy a nutrir más de una fibra de hongo que de una fibra vegetal. Esto nada más hablando de la fibra, porque no tiene que ver con los frutos o con los productos, por ejemplo, de las frutas o de los vegetales como, no sé, el jitomate, y todo lo que es jitomate finalmente es un fruto de las plantas. Todo lo que tiene que ver con frutos o con otra estructura que no sea fibra, y lo que les había comentado de que, bueno, como cuando me alimento de un nopal o me alimento de la fibra, pues realmente no me aporta nada, ¿sí? Nutricionalmente hablando, pues no me aporta nada comerme un tallo de una planta o un nopal, incluso las hojas de lechuga, bueno, pues tampoco nos nutre, o sea, ¿qué tanto podemos obtener de una hoja de lechuga, por ejemplo, no? Pues a lo mejor algunos minerales, a lo mejor algunas vitaminas, pero mínimas, porque no vamos a encontrar gran cantidad de vitaminas, pero el resto es fibra. Ahora, si me alimento de un hongo, un champiñón, pues, si quieren, que es lo más común, pues sé que puedo tener, aparte de fibra, también proteínas, y nada más alimentándome del puro champiñón, ¿sí? Bueno, por poner algunas comparaciones entre la naturaleza química de sus paredes. Tiene que ver con la composición de la pared celular. Entonces, bueno, si hablamos en este sentido de las funciones de la pared celular, específicamente hongos, bueno, eh, pues aquí tengo el ejemplo de las levaduras. Las levaduras no precisamente son hongos, ¿no? Bueno, o no las clasifican como hongos, las clasifican como protistas, como organismos unicelulares parecidos a los hongos, con un metabolismo parecido a los hongos, pero no son hongos propiamente dichos, ¿no? Entonces, bueno, se ha caracterizado, se ha estudiado ampliamente la pared de estas células y bueno, pues dice que pues le da forma a la célula, también tiene un importante, participación en el equilibrio osmótico, ¿sí? En las células que vimos, por ejemplo, en la célula animal, el eritrocito y muchas otras células, sabemos que tienen muchas, proteínas como las bombas de sodio-potasio, pero más desarrolladas porque el equilibrio osmótico es a través de las bombas, a través de equilibrar el contenido de iones, cosa que no tienen las levaduras. Bueno, sí tienen las levaduras, pero también ese equilibrio se le da, o sea, le ayuda o le proporciona cierta ventaja el hecho de la pared. La pared también es una barrera osmótica para que, pues, no se hinche tanto la célula y no se deshidrate, ¿sí? Entonces, lo que haría en una célula animal, todas las bombas de iones, pues, parte se lo atribuyen o se lo deben a la pared de las células que, pues, presenten pared. Entonces, también es una barrera osmótica o de equilibrio osmótico. También, le da la forma, o sea, para que siempre se mantengan en esa estructura, esa forma tan característica que tienen, pues, todos los organismos que presentan pared. Entonces, bueno, es algo que también tiene que ver con otras funciones, pero bueno, son las más sobresalientes. Bueno, si hablamos de la composición o la estructura de la pared en hongos, pues tenemos que, pues la quitina, que es esta fibra de carbohidratos alargadas con algunos aminoácidos o ramificaciones de aminoácidos, pues va a estar la primera capa inmediatamente después de la membrana. De hecho, las proteínas de la membrana son las que sintetizan todas estas fibras extracelulares, lo mismo que vimos con las fibras de colágeno, lo que vimos con las fibras de de fibronectina, de elastina, ¿de qué más?
de todas las fibras que están por afuera de la célula, igual, también van a ser enzimas o proteínas de la membrana que van a estar sintetizando, pero de forma externa, que estas ya no son proteínas, ¿sí? Sino son carbohidratos, son cadenas de polisacáridos que tienen algunas cadenas o unas pequeñas cadenas de aminoácidos. Los glucanos son propiamente carbohidratos. Son carbohidratos que son cadenas también más cortas de azúcares, pero que tienen una característica, tienen carga. Las de la quitina no tienen carga, las de los glucanos sí, y al tener carga negativa los hace hidrofílicos. Por lo tanto, esta capa de glucanos, ¿sí? Genera, pues, cierta atracción hacia el agua y permite o mantiene esta región hidratada, forma geles. Volvemos a ver la formación de geles, igual que en la matriz extracelular, en la célula animal, pero aquí gracias a los glucanos. Allá eran los peptidoglucanos, aquí son glucanos exclusivamente, ¿sí? Entonces no tenemos tanto contenido proteico, pero sí tenemos una barrera hidrofílica, una barrera que le permite atrapar o tener, asociada, cierta agua. Entonces, forma geles por la acción de los glucanos y el agua. Y ya la última capa sí está formada por proteínas estructurales cortas. Entonces, hay un plus, que podríamos atribuírselo a las proteínas de la membrana, pero de los hongos. Entonces, si consumimos, proteína, o más bien, al hongo como tal, al producto del hongo, o el cuerpo fructífero del hongo, pues sabemos que estaríamos consumiendo también cierta calidad de proteína, ¿sí? Porque, bueno, no todas la quitina, no todos los carbohidratos o los polisacáridos que contienen las paredes van a ser asimilables por los consumidores, pero las proteínas sí las podemos degradar. Prácticamente tenemos enzimas para la mayor parte de las proteínas que pudiéramos consumir. Entonces, la pared de los hongos se puede decir que es una proteína con muy alto contenido, perdón, es una pared con un alto contenido proteico. Sí, ya revisando los datos, tenemos que va del 25 al 30% del contenido proteico de la pared de los hongos. A diferencia de la pared de los vegetales no tiene nada de proteína. La proteína vegetal se obtiene de otros sitios, de otras estructuras, por ejemplo, de algunas semillas, o de algunos frutos, de algunas raíces, pero específicamente de las hojas y los tallos de las plantas no vamos a obtener prácticamente nada o muy poca proteína. Bueno, aquí otra forma de ver la pared de los hongos, igual la doble capa lipídica, sus enzimas y proteínas que van sintetizando tanto la quitina como los glucanos. Hay de 2 tipos, son los beta 1,6 glucanos y los beta 1,3 glucanos, que es, pues, digamos, nada más la posición de la unión del enlace glucosídico, forman esta red. Acuérdense que los glucanos son, con, cargas, negativas que hacen, pues, atraer o se hacen hidrofílicos para atraer las partículas de agua, mantenerla, capturarla. Y bueno, y la última capa, pues, que es una capa de proteínas, ¿sí? Bueno, y si hablamos de la pared vegetal, no es que esté en contra de los vegetales, al contrario, sí, yo, eh pues, consumo una gran cantidad de vegetales, más que de proteína animal, pero bueno, finalmente sabemos que, no nos vamos a nutrir completamente de los vegetales. Los vegetales solamente nos aportan una parte, pero la proteína de tipo vegetal sabemos que es muy pobre y además de muy baja calidad. Entonces, bueno, no es que esté peleada con los vegetales, al contrario, pero sí sé que, pues, al menos si tuviera una dieta de tipo vegana o de tipo, vegetariana, pues, sé que mi nutrición no va a estar integral, no va a estar completa, ¿no? No tengo nada en contra de esas personas, ya cada quien toma su decisión,
pero en términos ya estrictamente, nutricionales, pues sabemos que no es suficiente, que de hecho las personas veganas o vegetarianas sí tienen un cierto grado de desnutrición. Pero bueno, eso es por la baja cantidad de proteína que consumen y la baja cantidad de hierro, ¿sí? Porque no precisamente se preocupan por, suplir esas necesidades nutricionales. Bueno, pero eso es otra cosa aparte. Si hablamos entonces de la pared en vegetal, pues igual les va a dar forma a la célula. Por ejemplo, aquí tenemos los 2 casos cuando la célula está, hinchada, ¿sí? En condiciones hipotónicas o plasmolizada en condiciones hipertónicas, ¿sí? Entonces, independientemente de que si la célula se hincha o se contrae, pues no pierde la forma, porque lo que le da esa, estructura angulosa o poliédrica, pues es la pared. O sea, puede pasarle lo que sea a la célula, aquí ya sea que se hinche o se plasmolice, pero la forma de la célula no va a cambiar. Le da forma, le da soporte, le da firmeza, le da fuerza, le da integridad y también aislamiento del resto de los tejidos e incluso del exterior. Y bueno, algunas de las son muchas las funciones. Claro que no es solita la pared, sino que es en coordinación con la membrana. De hecho, muchas de estas funciones se atribuyen a la membrana, no tanto a la pared, pero bueno, están en asociación con la pared. Entonces, bueno, parte de la absorción, pero bueno, pues, si no hubiera una barrera de la membrana permeable o semipermeable, pues no podría ser, ¿no? Transpiración a través de la pared, pues también pueden no nada más absorber líquido, sino también perder o eliminar líquido. Eso sí, también puede ser una barrera para, seleccionar qué tipo de moléculas se van a traslocar o van a pasar hacia el interior de las células, atravesando la membrana. La secreción, sí, algunas sí, se forman entre la membrana y la pared, sí, algunos taninos, algunas toxinas, sí son propias de la región ya, extracelular, ya en el límite o la barrera entre la membrana y la pared. O sea, en ese espacio que queda entre la pared y la membrana se generan muchas, otras estructuras de secreción. Reconocimiento, también aparte de las proteínas de reconocimiento de la membrana, también puede haber estructuras, dentro de las paredes que están compuestas por algunas azúcares, algunas, receptores de proteínas, ¿sí? Y algunas hormonas, incluso vegetales, que hagan esa función de reconocimiento y también en su caso de defensa. No como un sistema inmune como en los organismos, animales, no es tan eficiente, no es a lo mejor, sí, tan desarrollado, pero sí previene contra la infección de bacterias o de virus. También las plantas sufren de contagios con virus, no es exclusivo de la célula animal. Y también a través de sistemas, de moléculas, comunicación molecular, también pueden tener, ciertas estrategias o ciertas moléculas que les permiten eliminarlas, sobre todo cuando hay, heridas o cuando la planta o en general el organismo, pues tiene algún contratiempo en cuanto a que quede libre, ¿no? Parte de sus órganos. Y bueno, forma y soporte mecánico. Cuando, bueno, hablamos de soporte mecánico, pues hablamos ya de estructuras mucho más complejas. Por ejemplo, los troncos. Los troncos de las plantas, pues en su origen, o sea, antes de ser troncos, fueron pared celular. Pero bueno, de esa dimensión, si ya hablamos, bueno, a nivel de una célula, pues sí, se ve como algo muy simple, ¿no? Como que algo que, ay, ¿cómo me va a dar un soporte tan fuerte a lo largo del tiempo y generar, pues, todos los troncos y todo, pues, lo que soporta a estructuras tan pesadas, tan largas? Y podemos tener árboles de, pues, no sé, más de 50 metros. Claro, son excepcionales, la mayoría, pues no, de las plantas no son tan grandes, pero sí tenemos un vasto conocimiento de muchas especies de plantas que forman este tronco, que son árboles o arbustos que tienen este soporte, leñoso, que en su origen,
partió de una pared vegetal. Y bueno, pues aquí, otra vez la estructura, la forma, el límite, la unión entre célula y célula para formar tejidos, pues va a partir de la pared celular, en asociación siempre con la membrana. Y bueno, pues dependiendo del tipo de organismo, ¿sí? También la composición de la pared, pues también es un criterio para la clasificación. No nada más los pigmentos que pudiera tener, ustedes ya vieron también en su, curso de organismos unicelulares, aunque no todas, por ejemplo, no vieron, pues, muchas algas, sino nada más las, unicelulares, pero, pues, sí saben que hay dentro también de las algas unicelulares, pues, diferentes clasificaciones por sus pigmentos. Igual las macroalgas o las algas pluricelulares también se clasifican por sus pigmentos, pero también por la composición de su pared. Ustedes seguramente vieron, pues, a los eugleenófitos, a las diatomeas, ¿a quién más? A las clorofitas, volvox, todas estas clamidomonas, todas estas algas unicelulares, que de hecho pensábamos que todas las algas unicelulares, como las diatomeas, las clorófitas, los, eugleenófitos, tienen pared, pero no todos. Por ejemplo, los eugleenófitos no tienen pared. Cosa rara, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que siendo un organismo que hace fotosíntesis, que se parece mucho a las plantas o a las células, vegetales, no tenga pared? Entonces, pues, tenemos cosas raras, también en el mundo de los perdón, de los protistas, de eucariontes, perdón. Ya dentro de los protistas que, bueno, pues, por un lado tenemos hongos con pared, pero que son heterótrofos, que no hacen fotosíntesis. Y por otro lado, tenemos, células, que hacen fotosíntesis, que se parecen mucho a la composición y a la fisiología de las plantas, pero no tienen pared. Entonces, así como que cosas raras, ¿no? Pero bueno, dependiendo de la composición también de la pared, o sea, la base va a ser celulosa, pero no siempre van a presentar todos celulosa. Pueden estar acompañados con otro tipo de polisacáridos. En el caso, por ejemplo, de las diatomeas, aparte tienen, este, eh, asentamientos o, reacciones con carbonatos y generan estructuras, pues, muy rígidas, muy fuertes, que forman la sílice, o sea, como si tuvieran vidrio o una estructura mucho más armada, mucho más fuerte, que le da esa composición como a manera de vidrio, pero está generado por los depósitos de carbonatos de la pared vegetal, perdón, la pared celular. También dentro del grupo de los organismos unicelulares, ustedes vieron, por ejemplo, a los dinoflagelados. Los dinoflagelados que son ni son animales ni son vegetales, ¿qué son? Tienen, por un lado, pues, la característica de ser heterótrofos, o sea, no hacen su fotosíntesis, bueno, no todos, la mayoría no, estrictamente a los dinoflagelados, pero tienen estructuras externas, ¿sí? Que incluso no nada más de pared, sino como a manera de una, armadura, ¿sí? Así como de los caballeros, templarios, por ejemplo, de las cruzadas, pero, con, espinas, con cuernos, con estructuras muy, muy fuertes, ¿sí? Que les dan protección. Aquí sí es mucho más grueso, también de diferente composición, no nada más de celulosa, sino de otras estructuras, pero no son vegetales, no hacen la función autótrofa de producir su propio alimento a través de la luz, ¿sí? Entonces, bueno, son también como los intermediarios. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, pues toda la estructura de sílice que se forma con las acumulaciones calcáreas o de carbonatos que forman las diatomeas. Sí, muchas veces de lo que obtenemos con las diatomeas, además los depósitos de diatomeas fósiles, pues ya no hay célula, solo vemos pues el esqueleto, es como un exoesqueleto de lo que quedó, como la cubierta.
de lo que quedó, porque es muy difícil romper a esa pared, porque tiene, pues, así un armazón muy fuerte de carbonatos, carbonato de calcio principalmente, pero aunque la célula se muera, pues no se pierde o no se desaparece su esqueleto, ¿sí? Y bueno, aquí está, por ejemplo, en la euglena, que no presenta pared, a pesar de que se comporta como un organismo celular muy semejante a las plantas, pero sin pared. O sea, aquí en el caso de las diatomeas que forman el silicio o el sílice, es depósitos de carbonato de calcio. Y aquí también vemos, bueno, tanto lo que quedó pues, la célula, ya nada más es su pared, que es parte de como su exoesqueleto, con diferentes formas de aguja, como de rombos, como de otras estructuras, pues, más variadas, ¿sí? Pero que lo que queda, aunque la célula se muera, es su estructura externa por los depósitos de calcio que lo hacen muy rígido, muy duro. Dentro del grupo de las clorófitas, bueno, pues o conocidas como las algas verdes, tanto las unicelulares como Volvox o Clamidomonas, que sí tienen una pared mucho más desarrollada. La mayor parte está compuesta también de celulosa, pero otras también acumulaciones de calcio, no como las diatomeas, pero sí un tanto pues delgada, o sea, una acumulación delgada de carbonatos que les permite tener paredes más fuertes, más hacer organismos unicelulares, pues requieren mayor protección que aquellas células que forman tejidos ya en plantas que pues están pluricelulares o cualquier otras estructuras como de las algas pluricelulares, porque están pues más protegidas a nivel de tejido que a nivel de organismo unicelular. Las rodófitas, que bueno, serían como las algas rojas, tanto, bueno, en este caso no sé si hayan unicelulares, eso no lo he revisado, pero en cuanto a pluricelulares, pues es el grupo de plantas que tienen un pigmento diferente, tienen más ficobilinas, que es un tipo de pigmento accesorio o de pigmentos antena que participan en la absorción y emisión de la luz roja, ¿sí? Entonces, en este caso absorben, pero también emiten o reflejan la luz roja, por eso se ven como algas rojas. También están formados principalmente por celulosa, pero tienen una capa muy fuerte de glucanos, muy parecida a los de los hongos. ¿Cómo? ¿Se acuerdan de los betaglucanos que hay en los hongos, en la pared de los hongos? Pues estas algas también tienen bueno, glucanos en general, no sé si beta, pero del tipo de glucanos. Y gracias a este tipo de algas se puede extraer pues, este tipo de polisacáridos, que el famoso agar, el agar que utilizamos para los laboratorios, el agar que se usa para producir gelatinas, alimentos en otros países, porque, bueno, aquí en México al menos es muy caro, pero en muchos países asiáticos, pues, las gelatinas no las hacen con grenetina, las gelatinas las hacen con el gel que se extrae de las algas rojas. Entonces, bueno, aquí sería como pues, muy caro, por ejemplo, comparando, la grenetina, ¿qué es? La grenetina es colágeno, ¿sí? Pero que se extrae de los animales, ¿no? Principalmente de los cerdos y de las vacas. Es el colágeno que se extrae de los huesos o de los tejidos que forman cuando curten a las pieles, ¿sí? Entonces tenemos una proteína, y es pura proteína, sabemos que el colágeno es pura proteína. Entonces tenemos un tipo de gelificante, en este caso con esto se hacen las gelatinas con la grenetina, y supongan que cuesta $200 el kilo de grenetina, ¿sí? Pero si ustedes quisieran comprar 1 kilo de gel de agar de las algas rojas, está aproximadamente, bueno, y eso ya poniéndolo barato, $1000 1 kilo de agar. Bueno, depende del grado de pureza. Si es completamente puro, grado reactivo, pues nos va a costar hasta $2000 1 kilo de agar. Si no es tan puro, si es más o menos, pues un grado no comercial, no industrial, entonces podemos conseguir lo más barato, $1000 1 kilo de agar.
Entonces, sí hay diferencias. Y además, el agar no es proteína, el agar es carbohidratos, ¿sí? Hay la diferencia de un lo que pasa es que ya está hidrolizado, o sea, ya está, como parcialmente destruido, entonces sí lo podemos asimilar. Esos azúcares de los agares sí los podemos asimilar. Por eso crecen nuestras bacterias y nuestros honguitos al momento de ponerlos en las placas de agar, porque se alimentan de los carbohidratos de la fuente de energía que provee los carbohidratos del agar, ¿sí? Bueno, aquí dice que se utilizan para, cultivos microbiológicos, ¿no? Bueno, desgraciadamente, pues, no tuvimos oportunidad de hacer ninguna práctica, pero bueno, yo tengo una práctica en donde ustedes cultivan sus honguitos, sus bacterias, y luego, pues, las vemos al microscopio para ver cómo es su estructura celular, su organización celular, o si forman tejidos, en fin, pero, pues sí, también hacemos uso de los agares microbiológicos. Con respecto a las diatomeas o las basilobriofitas, conocidas mejor como diatomeas, pues también podemos encontrar paredes muy, muy desarrolladas, pero aparte de la celulosa, tienen carbonato de calcio o sílice. Entonces, bueno, pues es una estructura extra que solo se presenta en estos organismos unicelulares. Bueno, pero ¿cómo está organizada la pared celular en las plantas o la pared celular vegetal que conocemos? Entonces, va a ser una estructura que le llaman primaria o pared primaria, ¿sí? Que conforme va creciendo y se va desplazando, o sea, lo que está más pegado a la membrana, ¿sí? Se considera como pared primaria. Ahí luego, a lo largo, de su crecimiento, se genera una, estructura como intermedia, que le llamamos lámina intracelular o lámina media, y luego empieza a crecer una serie de capas, ¿sí? Consideradas como pared secundaria. Y esta pared secundaria puede ser de una, 2, 3 capas, que es la que está más pegada a la membrana. Y luego la pared primaria en algunas plantas, ¿sí? En organismos pluricelulares, pues puede generar otro tipo de estructuras, ¿sí? Que, por ejemplo, si se va adicionando otro tipo de fibras, como la gilosa, ¿sí? Los gilanos, las hemicelulosa, bueno, todas tienen hemicelulosa, pero los gilanos o las ligninas es lo que va a dar origen a los troncos, pero no todas las plantas producen tronco, sino que solamente aquellas que tienen esa información genética, esa estructura ya, programada para la síntesis o la producción de la gilosa y de las ligninas, que son componentes esenciales de los troncos que forman algunas plantas, ¿sí? Entonces, todas van a tener pared primaria, ¿sí? O hasta pared secundaria, pero no todas van a tener ya el desarrollo del tronco o esta estructura que se va acumulando, que ya no son células vivas. El tronco realmente es una acumulación de estos polisacáridos, de la gilosa y las ligninas que forman esta estructura, pues, demasiado armada, demasiado, fuerte, pero que se originó a partir de la pared. Ya no es pared, pero se originó a partir de una pared que, bueno, la misma célula fue sintetizando estos polisacáridos, se fueron acumulando, porque recuerden que, pues, también el tronco no se forma así tan rápido, el tronco, pues, tienen que pasar años para que una plantita, un brotecito, una semilla que germinó, por ejemplo, de un pino, pues va a tardar 5 años para que apenas forme una pequeña capita de tronco y haya crecido, no sé, 50 centímetros, ¿no? Como arbolito, pero más tiene un tronco muy, muy delgadito que incluso, pues, es muy frágil. Tendríamos que esperar, 20 o 50 años para ver ya el desarrollo de toda la corteza, de todo el tronco completo de un árbol maduro, pues, de pino o de cualquier otra planta, otra especie de bosques, que podamos conocer, ¿sí? Entonces, es un proceso además muy lento, pero ya es diferente. Nosotros solo nos vamos a concentrar en lo que corresponde a las paredes
tanto primaria como secundaria. Ya el desarrollo del tronco, pues ya no pertenece o no es parte ya básica de las paredes celulares. Bueno, pero ¿de qué está compuesta la pared celular? Entonces, la pared celular, pues, principalmente tiene pectinas. Pectinas, pues, son, azúcares o polisacáridos, ¿sí? Y bueno, los componentes principales de la pared primaria, o sea, la lámina media es lo que está, pasando, o sea, primero la pared y luego la lámina. La pared primaria, o lo primero que sobresale es la composición de fibras de celulosa. Otras fibras más cortas, parecidas o semejantes a la celulosa, es la hemicelulosa. También tiene pectinas, que son otros azúcares más cortos, otras proteínas, simples, pequeñas, oligosacáridos, oligosacarinas, o sea, cadenas pequeñitas o más cortas de azúcares, ¿sí? Y también, bueno, en algunos casos, por ejemplo, la epidermis, la parte externa de las hojas o de los tallos que no tienen tronco, sobre todo las hojas, también pueden secretar o formar una cubierta que le llamamos cutina, que puede ser cerosa, o sea, que algunas producen como especie de ceras, de hecho de ahí se obtienen la cera, o también puede ser una capa muy coriácea, muy gruesa, que forma, por ejemplo, las cactáceas, así como que una cutícula muy gruesa, una cutícula que incluso parece como de papel transparente, ¿sí? Entonces puede haber otras estructuras, algunas forman taninos, que cuando las tocan, pues te producen así como una especie de secreción lechosa. En fin, hay glándulas también, con toxinas, en caso de las hidras o de las hiedras venenosas. En fin, la cutícula, pues, ya es más variada en cuanto a la composición de las paredes, pero en general, pues, vamos a hablar de la estructura general, ya casos especiales, bueno, pues, sería cuestión de que se estudie y ustedes lo van a ver con más, amplitud en sus cursos bueno, ahorita no me acuerdo cómo se llaman las materias de vegetal, pero van a tomar al menos 2 cursos básicos de vegetal y ya los que se vayan al grupo de organismos, pues van a tener otros 2 cursos especializados, relacionados nada más con puras plantas. O sea, 4 en total, aquellos que se vayan a grupos de organismos. Pero, ¿qué es la celulosa? Conocemos todo mundo qué es la celulosa y que sirve para producir, hojas y cuadernos, o sea, prácticamente todo el papel que se consume en el planeta es a partir de la celulosa. Bueno, y de sus componentes, pero la principal es la celulosa, porque es la fibra más grande, la fibra de polisacárido más grande. Y bueno, y todo lo demás, pues, ya no es a veces con el proceso de elaboración del papel, pues, se elimina. Lo que queda, pues, nada más son las fibras de celulosa. Es un polímero o un polisacárido con fibras alargadas o lineales, principalmente formadas por glucosas, ¿sí? Y algunos otros glucósidos o ramificaciones pequeñitas. Entonces, es prácticamente puro carbohidrato. A diferencia de la quitina de los hongos, la quitina es un componente de polisacáridos y aminoácidos. Entonces, por eso les mencioné que es más de contenido proteico la pared de los hongos que la pared de los vegetales. Entonces, están formadas por cadenas lineales de glucosa de entre 2000 y 250,000 residuos de glucosa. O sea, hay fibras muy largas, ¿sí? De 2000 y hay otras mucho más largas que 250 veces no, bueno, la mitad, serían como 170 veces más largas que que las pequeñitas, ¿no? Entonces, hay diferentes calibres, no calibres, no, sino, longitudes a lo largo, no a lo ancho. A lo ancho podemos decir que es el mismo calibre, depende de cómo se arme. Ahorita vamos a ver una estructura, de fibra, porque no es así nada más una fibra, sino que son uniones, así como vimos el armado de las fibras de colágeno, que no nada más es una sola, un triplete o una triple hélice, sino que son
cordones, fibras que se aglomeran o se reúnen para formar una fibra mayor. Bueno, entonces así vamos a revisar. Entonces, la estructura básica son cadenas de glucosa, 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 2000 o 2000 o 250,000 unidades de glucosa, ¿sí? Siempre en el enlace beta 1,4. O sea que el enlace glicosídico, que ustedes deben saber que es un enlace glucosídico entre azúcar y azúcar, de un azúcar en el carbono 1 y de la siguiente en el carbono 4. 1, 4, 1, 4 y así sucesivamente, todos de manera lineal. Si se dan cuenta, no hay ninguna ramificación, ningún residuo que se le pegue a la glucosa de ningún aminoácido o de algún péptido, ¿sí? Entonces, son puras cadenas de carbohidratos. En este caso, de azúcares. Y ustedes van a decir: "Ah, bueno, pero el azúcar, la glucosa, si se degrada, si se rompe de ahí, pues la podemos consumir". Sí, pero nosotros no tenemos la enzima para poder destruir o romper a las fibras de celulosa que están completamente armadas. ¿Cómo destruir? A lo mejor esta cadenita de azúcares sí, pues ya tenemos glicosidasas en nuestro hígado, en nuestras vesículas para destruir a estos enlaces glucosídicos. Pero esta no está solita, forma una fibra de ellas va a formar un conglomerado para formar una microfibrilla. Necesitamos unas 20, más o menos 20 fibras lineales de esta molécula, de este polisacárido, para formar una microfibrilla. Y a su vez, varias microfibrillas armadas o unidas forman una fibra de celulosa completa. Lo que no tenemos en las enzimas es para degradar o romper esta fibra completa. Por eso les decía que cuando consumimos vegetales, ¿sí? Y que nada más podemos aprovechar, pues, la fibra, en el caso de que comamos, no sé, tallos, hojas crudas, pues, realmente no podemos o no tenemos las enzimas para degradar a estas fibras grandes. A lo mejor sí, pero necesitaríamos llegar hasta el centro, hasta el corazón de cada, monómero de fibras de glucosa, y no hay forma de que nosotros podamos destruir a una fibra completa de celulosa. O sea, ya el conjunto de todas las fibras de polisacárido de glucosa, cada una de ellas, pues, están atrapadas o van a quedar envueltas en un complejo, ¿sí?, de fibras de polisacáridos. Por eso no las podemos degradar, ¿sí? Este papel o esta destrucción, esta desintegración, las hacen las bacterias que están en el rumen de las vacas o de todos los rumiantes, y de muchos otros animales, no precisamente los humanos. La celulosa es entonces el componente fibroso básico de la pared vegetal, componente esencial de la pared vegetal, que se presenta en forma de microfibrillas compuestas de, bueno, yo dije 20, perdón, eran de 30 a 40 subunidades o monómeros. Aquí los podemos encontrar en una microfibrilla 40, 30 a 40 fibras lineales de cadenas de glucosa, ¿sí? Entonces, pues me quedé corta. Entonces, de 30 a 40 y luego ya esta unión de varias fibras de glucosa forman la microfibrilla y a su vez varias microfibrillas forman a la famosa fibra de celulosa. Aquí otra representación, ¿sí? Entonces, entre fibra y fibra, pues, se mantienen, se estabilizan por enlaces de puentes de hidrógeno. Tenemos una sola fibra de, polisacáridos de glucosa, luego la otra. Entonces, realmente la celulosa es el conjunto de las microfibrillas, o sea, una fibra de conjunto de microfibrillas de cadenas de glucosa muy largas, que pueden ser tan largas como de 2000 a 250,000 monómeros de azúcar o de glucosa. Entonces, realmente
es una molécula demasiado grande y además está atrapada. Entonces, si tenemos las enzimas para romper solamente el enlace glucosídico, ¿cómo romper todo el enlace, toda la unión entre todas las microfibrillas y a su vez entre las fibrillas o las fibrillas grandes de celulosa que se van armando, además como una red, o sea, no todas en la misma dirección, sino en varias direcciones acomodadas. Ahorita vamos a ver cómo se disponen a lo largo de la pared por encima de la membrana celular. También va a estar otro tipo de azúcar, mucho más cortos, ya no tiene que ver con las fibras tan enormes o tan grandes de la celulosa, que se conoce como hemicelulosa. Hemicelulosa significa la mitad o menos de la mitad, o sea, por eso son más pequeñas, porque contienen casi la mitad de las haz de microfibrillas o de la longitud de las fibrillas de celulosa, ¿sí? Entonces, son conjuntos también de polisacáridos, pero que su función es permitir unir una microfibrilla con otra, ya que está la fibrilla, bueno, aquí está como microfibrilla, o sea, una fibra de celulosa con otra, pues a través de la hemicelulosa por afuera. Entonces, ahorita vamos a ver cómo está armada y formar esa lámina de celulosa, o sea, de fibras de celulosa, gracias a la acción de la hemicelulosa y también de la pectina. Entonces, bueno, también tenemos otro elemento que va a ayudar a armar todas estas fibras de celulosa. Son parte constituyente de la matriz integral de la pared celular. Entonces, aquí tenemos una imagen en donde las fibras más gruesas, bueno, aquí no están bien largas, pero se supone que son más largas, de las fibrillas de celulosa. Tenemos una fibrilla completa, otra microfibrilla, y bueno, en el interior, pues las microfibrillas, el conjunto de microfibrillas de celulosa o de cadenas de polisacáridos de glucosa que van a conformar una microfibrilla, luego otra, y el conjunto de estas microfibrillas van a formar una fibra mayor. Pero cómo se arreglan o cómo se unen, ¿sí? En la parte externa de las microfibrillas a través de las hemicelulosas, que son polisacáridos mucho más cortitos, son estas como moraditas o rosaditas. También tenemos a las pectinas, que es otra cadena mucho más corta o mucho más delgada de carbohidratos, pero estas pectinas, las pectinas sí están asociadas a algunos aminoácidos, entonces podemos decir que es la única parte pues más proteica, aunque es muy pobre en cuanto a aminoácidos. Y luego vienen las glucoproteínas, que también son parte de la proteína, pero tienen muchos grupos de azúcares oligosacáridos, algo así como los glucanos o como las, los componentes de la lámina basal o los componentes de la matriz extracelular en las células animales. Entonces también hay, pues, poca, pero sí hay proteína. Y bueno, las semicelulosas pueden estar formados por azúcares como la gilasa, ¿sí? O la gilosa, la arabinosa, la galactosa, la manosa, también hay algunas con glucosa, o sea, tiene más variedad de azúcares, a diferencia de la celulosa, que son puras glucosa, no hay variación. La hemicelulosa son de diferentes tipos de azúcares o de monómeros. Aquí sería como una imagen de, la cadena de glucosas, mucho más cortas, pero tienen ramificaciones con la gilulosa, la galactosa, la fructosa, incluso, bueno, aquí no vemos manosas, pero se supone que también tienen manosas, todas con ramificaciones laterales, pero la base siempre va a ser una cadena de glucosa igual beta 1 beta 4, pero mucho más cortas. Estas no llegan a formar las fibras alargadas de celulosa, no llega a formar cadenas de 2000 o más glucosas, sino son mucho más cortitas. Y bueno, la pectina, que también es un polisacárido, ¿sí? Que aquí puede ser de diferentes residuos.
¿sí? De diferentes, azúcares y bueno, pues, con ramificaciones. Esta no es lineal, sino esta es un poquito, más ramificada. Y con enlaces, también beta 1,4. No, alfa. La diferencia es la unión entre todas son glucosas, pero el tipo de unión es diferente, porque no es en el enlace 1, sí es 1,4, sí, también es 1,4, pero, es de tipo alfa, a diferencia de las celulosas y la hemicelulosa, que son, enlaces tipo beta. Bueno. Las pectinas, bueno, que aquí ya se las, mostré, la estructura molecular, bueno, la básica, pues, que también es un polisacárido corto, que también une las microfibrillas de celulosa, y bueno, que es como la parte que une, que fija como una especie de adhesivo o cemento, y que está, formada por los azúcares arabinogalactosanas, ramnogalacturonanas, que serán otros azúcares, y bueno, hay del tipo neutrales y del tipo ácidas. Y bueno, las pectinas que van a ser estas estructuras o estas fibritas alargadas que también van a unir microfibrilla de celulosa con las siguientes en forma paralela, forman una capa de unas en un solo sentido y la siguiente capa que va arriba en el otro sentido. Puede ser perpendiculares o pueden ser también longitudinales o transversales. Entonces, formar una capa a manera de red o de malla. Ujú. Y bueno, pues aquí están las pectinas. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, tenemos una capa, la primera capa es en un solo sentido, a lo mejor todas las fibras de celulosa están paralelas, pero a la capa de arriba van a estar intrincadas, ya sea perpendiculares a la capa de abajo, y luego la otra en el otro sentido, a manera de red, y al final, pues cuando vemos todas las capas, pues van a ser toda una red de diferentes direcciones de las diferentes capas de celulosa. Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí, ya se nos agotó el tiempo y bueno, yo creo que ustedes ya están cansados de escucharme, perdón, y voy a terminar aquí la presentación. Bueno, pues entonces mañana continuamos, pues ya mañana empezaríamos a ver, las preguntas del cuestionario. A mí me faltan ya nada